Proyecto creación de una base de datos en SQL Server 2014. Primero se realizará el modelado de una base de datos basándose en una aerolínea denominada Star Perú. Segundo, se realizará un estudio de mercado. El video muestra el itinerario, la ciudad de origen y la ciudad de destino. Con estos tres videos se puede saber con mayor exactitud qué campos y qué tablas deben crearse. Ahora, lo siguiente es modelar en Erwin. Se crearán 10 tablas. Tabla asiento, tabla vuelo, tabla tarifa, tabla avión, tabla piloto, tabla aeropuerto, tabla reserva, tabla pasajero, tabla ciudad y tabla pago. Tenemos 10 tablas. Ahora procedemos a crear los campos. Los campos en tabla asiento son ID asiento, condominio string, tipo de dato varchar, char 7. Letra, condominio string y tipo de dato char 2. Y fila con dominio number y tipo de dato integer. El primary key es ID asiento. Los campos en tabla vuelo son ID vuelo, condominio string y tipo de dato varchar 20. Origen de vuelo, string varchar 20. Destino de vuelo,
string varchar20. Hora de salida. Datetime. Y datetime today. Hora de llegada. Datetime. Solo date. Y el primary key es id vuelo. Los campos en tabla tarifa son id tarifa, string char10, clase string varchar20, precio number money. El primary key es id tarifa. Y así sucesivamente se deben llenar los campos de las demás tablas. Ahora se procede a establecer las relaciones entre las tablas. Por ejemplo, se requiere que la identificación del pasajero esté en la tabla vuelo y además sea llave primaria en la tabla vuelo. Para eso, id pasajero como llave primaria. Otro ejemplo es que la identificación del aeropuerto esté en la tabla vuelo y además sea llave primaria en la tabla vuelo. Y así sucesivamente se deben hacer las relaciones. Ya terminado de establecer las relaciones, llevamos este modelo como base de datos a SQL Server 2014. Primero, creamos una nueva base de datos. Una base de datos llamada db_star_perú. Y aceptamos. Luego, regresamos a Erwin y se establece como modelo físico. Y después se da clic en Actions, Forward Engineer, Schema, Preview, Generate y se escribe el nombre del servidor. Y el nombre de la base de datos. Y se da clic en conectar.
No se da clic en OK, se deja ahí y seguido se va a SQL. Se da clic derecho en base de datos y clic en actualizar. Se verifica y ahí se encuentran las 10 tablas. Lo siguiente es llenar el registro de las tablas. Clic derecho en la tabla aeropuerto y clic en editar las 200 primeras filas. Aeropuerto 1, tab, Jorge Chávez, tab, Ciudad 1, Enter. El siguiente registro no se puede debido a que en la tabla aeropuerto el campo ID ciudad es una llave foránea y además pertenece a la tabla ciudad. Entonces se debe salir de esta tabla. Para ello se debe dar clic en el campo y teclear Escape. Escape. Entonces la primera tabla a editar sería la tabla ciudad. Ciudad 1, Lima. Enter. Ciudad 2, Iquitos. Ciudad 3, Huánuco. Ciudad 4, Cusco. Pucallpa. Tarapoto. Puerto Maldonado. Ahora sí se puede llenar el registro de la tabla aeropuerto. Aeropuerto 1, Jorge Chávez, Ciudad 1. Aeropuerto 2, Coronel de las Fuerzas Armadas, Francisco Secada Vigneta. Ciudad 2. Aeropuerto 3, Alférez, Fuerzas Armadas, David Figueroa. Ciudad 3. Y así sucesivamente se debe completar el registro de las tablas restantes. Otra forma de llenar los registros es mediante consultas insert.
Para eso se da clic en Consulta de motor de base de datos usando base de datos Star Perú. Insert, into, tabla, piloto. ID piloto, RUC y el nombre del piloto. Valores, piloto 01, RUC 10 251 7 96. Nombre: Alcibiades Goicoechea Centeno. Seguidamente se sombrea la consulta y se da clic en ejecutar. Luego se verifica y como resultado se ingresó el registro requerido, y así sucesivamente se debe completar el registro de las tablas restantes. Luego se obtiene una base de datos como esta, que está completa. Ahora se puede hacer las consultas básicas y avanzadas. A continuación se harán las consultas. Pide mostrar los diferentes posibles tipos de avión y asignarle el nombre posibles tipos de avión. Se verifica y ahora se realiza la consulta correspondiente. Listo, se ejecuta y se obtiene 3 tipos de avión. Siguiente consulta. Liste el ID de pago, la fecha, tipo de comprobante y el monto de los pagos en orden descendente. Se observa la tabla y se procede a consultar.
Como resultado, el monto está en orden descendente. Siguiente consulta avanzada. Se solicita mostrar el DNI, disculpen, la identificación de tarifa y el importe bruto. Se observa la tabla y se procede a consultar. Como resultado se obtuvo el importe bruto. Siguiente consulta. Haciendo uso del Halving, se desea filtrar los ID de las tarifas, solamente los que tengan un importe bruto mayor de 1000 soles. Como resultado, se obtuvo el importe bruto mayor a 1000 soles. Siguiente consulta. Mostrar los nombres de los pasajeros que sean de la ciudad de Pucallpa. Se observa la tabla y se procede a consultar.
y los resultados son los pasajeros pertenecientes a Pucallpa. Ahora, el siguiente trabajo es hacer un backup de la base de datos SAR Perú. Para ello, se debe hacer clic derecho en DB SAR Perú, Tareas, Copia de seguridad. Esta es la dirección donde se guardará el backup. Además se puede copiar para ir al archivo backup, aceptar. Para verificar el archivo se debe dirigir al explorador y pegar la dirección. Y ahí se encuentra el archivo backup, el cual se puede copiar y restaurarlo en otras computadoras.